Se ve, sí, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización el haber contado conmigo para esta jornada, a los asistentes el venir jornada tras jornada para poder fomentar el que se sigan haciendo estas jornadas tan interesantes, ¿no? Y bueno, os voy a contar un poco. Lo que yo voy a contar hoy se titula El uso de las fuentes, un caso de transformación urbana vinculada a un bien inmueble. Tampoco pasa así. Esto va a estar complicado, es que el formato... Vale. Bueno. Lectura gráfica de una transformación. El antiguo convento de San Pablo el Real de Sevilla era mi trabajo fin de máster, ¿no? Lo que yo voy a contar aquí, lo que he recogido en el artículo, principalmente es una pequeña parte, que es la que me parecía un poco más interesante para poder sintetizar, que es principalmente pues el contar un poco pues la metodología, ¿no? de la metodología que yo he usado para poder hacer la investigación, ¿no? Y los resultados de lo que sería el proceso de transformación urbana, ¿no? Bueno, para poder aplicar esta metodología, ¿en qué se basa principalmente? Pues es necesario tener como objeto de estudio un edificio patrimonial que, como recoge aquí, que tenga una consideración urbana, ¿no? ¿A qué me refiero con consideración urbana? No es necesariamente que tenga, estamos hablando de un edificio de una gran envergadura física, sino tiene que ser un edificio que tenga un inmueble que tenga la suficiente entidad dentro de la ciudad, o que esté localizado de una manera lo suficientemente interesante, ¿no? Como para que sea víctima de lo que es el vertiginoso cambio que ha sufrido nuestras ciudades históricas en los últimos siglos. ¿Por qué? Pues para asegurarte que vas a localizar luego bastante documentación en referencia pues a esas transformaciones, ¿no? A esos cambios. La segunda parte principal es que se basa en la interacción de distintos tipos de documentos. Principalmente el grueso de la documentación que se busca, ¿no? El grueso de nuestras fuentes son documentos gráficos, pero estos documentos gráficos van interaccionando continuamente con el resto de documentación, ¿no? Y el estudio de los restos del edificio como documento, ¿no? En este caso lo que queda a priori es simplemente la iglesia de lo que era el convento y una capilla, ¿no? Eso es lo que queda a priori. Eso nos sirve como una referencia espacial, como una referencia física, ¿no? Para poder estudiar, pues como para poder avanzar en la búsqueda de otros restos, ¿no? Y todo esto se trabaja a partir del uso de la metodología gráfica. ¿A qué quiero llamar la metodología gráfica, ¿no? Pues al dibujo como herramienta principal para poder realizar todo este análisis, ¿no? Bueno, os pongo aquí la imagen que veis en la parte inferior, ¿no? Es un fragmento de la ciudad de Sevilla, en la que he marcado, es que el ratón creo que así sí va, ¿no? En la que veis aquí he marcado lo que sería la superficie de la manzana que ocupaba el convento de San Pablo. El convento de San Pablo y las edificaciones anexas a sus tapias y medianeras. Perdón. Como veis aquí, la superficie de la manzana era de 30.270 metros cuadrados. 10.800 metros cuadrados correspondían a la edificación del convento y 7.500 metros cuadrados eran las huertas. El resto de edificaciones adosadas eran las edificaciones adosadas a los límites del convento, ¿no? Lo pongo aquí un poco para que tengáis una idea de lo que suponía dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, como toda investigación, ¿no? Hay que establecer unos límites, ¿no? Unos marcos de estudio. Al tratarse de este tipo de investigación, además del marco temporal, también habría que establecer un marco arquitectónico y un marco urbano para saber exactamente qué es lo que estábamos estudiando, ¿no? Bueno, os pongo un poco en antecedente. La fundación del convento se realiza en 1248. Prácticamente desde la información que tenemos de la fundación del convento hasta la reforma barroca de finales del siglo XVII no hay prácticamente datos, ¿no? Datos en lo que a la estructura conventual a nivel arquitectónico se refiera, ¿no?
El primer documento que tenemos fiable, como quien dice, de lo que sería la estructura o donde se podría ver la estructura conventual, ¿no?, es el plano de la ciudad de Sevilla de 1771 que aparece aquí. En él, por ejemplo, ya se puede ver que aquí tengo hecho aquí veis un pequeño zoom, ¿no? Se ve que el convento estaba inserto en una gran manzana. Se aprecia, por ejemplo, que ya existía, si veis ahí, el compás. Se ve que ya estaba aquí se encontraba la capilla, la capilla de la antigua. Y veis aquí, no sé si se apreciará, el que ya se representa de alguna manera la existencia del claustro grande, ¿no? Aunque ya para esta fecha sabemos que existía la existencia del claustro grande y del claustro pequeño de la totalidad del convento, ¿no? Bueno, de 1888 tenemos un plano que os enseñaré a continuación, que es la proyección horizontal del exconvento de San Pablo, ¿no?, ocupado por las dependencias del Estado y la provincia. Este es el documento del que parte realmente la investigación. Pues es un documento a nivel gráfico totalmente fiable, es el primer documento realmente sobre la estructura arquitectónica del convento, ¿no? Y iremos hasta 1984, que es cuando se produce la última modificación urbana relevante que afectó pues a los terrenos del exconvento. Por lo tanto, nuestro marco temporal será realmente el estudio de los últimos siglos de vida del convento, cuando ya no era convento en sí. Las imágenes creo que parecen un poquito distorsionadas, pero bueno. En cuanto al marco arquitectónico, no vamos a hacer un estudio de la arquitectura, entrar en un valor historiográfico ni nada de eso acerca del convento. Lo que vamos a estudiar es la transformación urbana a partir de la fragmentación física de la estructura conventual. Y en cuanto a lo urbano, en lo que nos vamos a centrar es en el entorno más inmediato de lo que serían los límites del convento, eso sí, viendo las transformaciones urbanas que le afectaron, contextualizándolas dentro de los proyectos urbanísticos o de la historia urbanística de la ciudad de Sevilla, ¿no? Bueno, en lo que yo voy a intentar centrarme, ¿vale?, en la ponencia, al menos en la publicación, todo el tema del proceso de transformación está totalmente documentado con las referencias y demás, pero para no hacerlo aquí tan extenso en la ponencia, me he preferido centrar en la parte de la documentación, contarlo de una manera un poco más divulgativa, quizás incluso anecdótica, y después el proceso de transformación contarlo como una breve secuencia de resultados, ¿vale? Bueno, en los documentos escritos, en cuanto a las fuentes bibliográficas, he estudiado como dos grupos, ¿no? Los que se centraban directamente en lo que era el convento de San Pablo, que a nivel monográfico o de conventos similares, ¿no? Me he ido directamente a los últimos autores, porque ya ellos recogían a los autores clásicos y como tampoco era el objeto de mi estudio, ¿no? He obviado y no he ido a los originales, ¿no? Y por otro lado, el otro grupo de fuente bibliográfica, ¿no?, escrita, sería un gran grupo en el que lo que se recogen son las transformaciones urbanas en la ciudad, que principalmente han sido tesis sobre el urbanismo de la Universidad de Sevilla, sobre el urbanismo en la ciudad de Sevilla en el siglo XIX y en el XX. Y me parece interesante citar el libro de Víctor Fernández Salinas, que es sobre la reforma interior de Sevilla entre 1940 y 1900, creo recordar que era 1959. En cuanto a los documentos de archivo, los documentos escritos de archivo, tampoco he ido a buscar originales, tampoco era la búsqueda principal, ¿no? Pero en la búsqueda de otro tipo de documentos sí que he localizado en el Archivo Histórico, por ejemplo, Municipal de Sevilla, un documento en el que aparecía recogido, por ejemplo, los destinos de los conventos, un informe en el que aparecían los primeros destinos a los que se le atribuyeron a cada uno de los conventos y monasterios desamortizados, ¿no? Por poneros un ejemplo de documento de archivo escrito. Y luego en archivos digitalizados pues también se han encontrado otro tipo de documentos, pero que tampoco han sido los principales o los vitales en la elaboración luego de la investigación, ¿no? Y luego un grupo muy muy interesante que sí que nos ha servido muchísimo para fechar y demás ha sido los documentos de prensa. Bueno, aquí tampoco he traído la relación, pero en el artículo veréis toda la relación de archivos digitales
que han sido una fuente de documentación vital, ¿vale? En el que, por ejemplo, pues se han localizado todos estos tipos de documentos de prensa, puesto que todos estos documentos de prensa vienen así de archivos digitalizados, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, los documentos de prensa principal nos ha permitido fechar con total seguridad el incendio que devastó el convento a principios del siglo XX, ¿no? En 1906. De hecho, en las fuentes bibliográficas, el incendio, por ejemplo, aparecía fechado en 1909. Cuando me he ido a los documentos de prensa, pues evidentemente 10 de julio de 1906, eso es inequívoco, ¿no? También nos ha permitido fechar con seguridad derribos e intervenciones urbanas, derribos y sí, aperturas de nuevos viales, intervenciones en la ciudad, ¿no? Y lo más interesante de esto no solo ha sido fechar y contextualizar exactamente esos hechos, ¿no? Sino el poder tener de primera mano la impresión y la repercusión que esos hechos pues ocasionaban en la sociedad del momento, ¿no? Pues además no solo lo he buscado a lo mejor en un periódico, ¿no? Sino que leías uno y leías otro de la misma semana y veías como en unos, por ejemplo, te contaban como que el incendio probablemente había sido provocado porque tenía unos intereses urbanísticos, en otros te lo enfocaban como un accidente. Entonces tú veías como, pues eso, pues como ciertos hechos tenían una repercusión y una repercusión dentro de la sociedad pues muy distinta, ¿no? Bueno, los documentos gráficos. Este es el grupo de documentos principales con los que he trabajado, que los he intentado, para explicarlos, los he intentado agrupar aquí de esta manera, ¿no? Los dibujos y grabados lo he puesto ahí de una manera un poquito más light, porque en la ponencia, en el artículo de hecho no lo he incluido, porque por la extensión no se podía incluir, ¿no? Porque realmente además aportaba luz sobre los primeros siglos, sobre los primeros siglos de vida del convento, y recogía pues eso, pues el estudio de la iconografía de Sevilla, y que era una temática que ya estaba pues bastante estudiada, ¿no? Entonces, en documentos gráficos, en planimetría histórica, hay como dos grandes grupos también, ¿no? Aquella planimetría referente al edificio del conventual en sí, proyectos en el convento, como puede ser, por ejemplo, el plano de 1888 que os mostraré creo que a continuación, ¿no? Sí. El plano de 1888, o un proyecto de ampliación que hubo en lo que ya pasó a ser el cuerpo central de lo que era el exconvento, ¿no? En donde se instaló la delegación de Hacienda, un proyecto de 1937 que también se ha localizado en el Archivo Histórico Municipal de Sevilla, o el proyecto también localizado en el Archivo Histórico Municipal de Sevilla de 1951 de Juan Coromina, que es un levantamiento del estado actual de lo que eran las dependencias del exconvento, ¿no? Y el otro grupo de planimetría histórica importante será el que nos va contando el estudio de procesos de transformación urbana, que realmente son el compendio, ¿no?, de los planos de la ciudad de Sevilla. Bueno, en cuanto al estudio del edificio, los proyectos del exconvento, ¿no? Aquí os muestro el plano de 1888. Este plano, este es el original, ¿vale? Es la proyección horizontal, como verse aquí, es la proyección horizontal del convento de San Pablo, ocupado por las dependencias del Estado y la provincia. Sevilla, 29 de diciembre de 1888, Manuel Portillo. Si veis, que no sé si se verá muy bien, aparece grafiado por colores lo que es la estructura conventual, ¿vale? Viendo a qué ha sido destinada, ¿no? Pues como veis, toda esta parte se destina a cuartel. La parte que se encuentra en azul se destina a gobierno civil, a delegación de Hacienda y Administración, y la parte en rojo a gobierno civil. Bueno, aquí si veis, lo que faltaría sería la iglesia, que iría situada en esta parte de aquí con la sacristía, y lo que es el compás, puesto que esto es una proyección horizontal de lo que eran las dependencias del exconvento. Ya el compás no se incluía como parte de esas dependencias, ni la iglesia, ¿no? Esta capilla sí que estuvo un tiempo utilizándose como parte del gobierno civil, aunque luego sí que pasó de nuevo a manos eclesiásticas, ¿no? Bueno, este plano, debo de agradecer, al menos por lo menos comentarlo, se publicó por primera vez en 2007, creo recordar,
por María del Valle Gómez de Terrero en una ponencia que se llamaba Tratamiento y Fortuna de los grandes monumentos andaluces en la segunda mitad del siglo XIX, y que gracias a mi tutor del TFM, Francisco Pinto Puerto, que me puso en contacto con ella, me permitió estudiar todo lo que pude el plano, que el plano aquí donde lo veis es pues así, por lo menos es 1,5 metros por otro 1,5 metros, fotografiarlo perfectamente para posteriormente poder realizar una transcripción gráfica del documento, ¿no? Y bueno, hablando también de los documentos gráficos, el otro grupo que nos ha ayudado a ver la evolución urbana, ¿no?, es el de los planos generales, el de los planes de la ciudad. Me parece interesante poneros aquí una ficha tipo de la que yo tengo para realizar el estudio. Pues, ¿por qué? A ver, porque este tipo de documentos, por ejemplo, como son los planos de las ciudades, hay algunos que se hacen con una finalidad divulgativa, otros se hacen con una finalidad comercial y otros se hacen con una finalidad técnica. Entonces es muy importante, cuando estudias un documento de este tipo, saber en qué contexto se ha realizado y con qué finalidad. Entonces, claro, cuando tú ves, aparte de eso, cuando ves un documento gráfico no es como un documento escrito, que lo que estás leyendo es lo que te está contando. Los documentos gráficos los miras una vez, ves cosas, después de haber visto otro tipo de documento lo vuelves a mirar y ves más allá, ¿no? Entonces es muy interesante poder hacer una recopilación de qué información me aportaba cada uno de estos documentos, ¿no? Entonces, igual que en la mayor parte de los documentos gráficos que se trataban de planimetrías, o bien de transformaciones urbanas o bien de proyectos, pues se realizó una ficha de este tipo para poder organizar pues toda esa información, ¿no? Y bueno, lo he querido poner como ejemplo porque me parece interesante saber cómo muchas veces tratándose de documentos de este tipo, hay que organizar la información de una manera u otra. Bueno, pasaríamos ahora al segundo grupo más extenso de documentos con los que he trabajado, ¿no?, que serían los proyectos técnicos. A ver, dentro de los proyectos técnicos pues incluiríamos expedientes de obras y cesiones de terreno, dotaciones de infraestructura, reforma y proyectos de edificaciones y viales, alineaciones y ensanches y planes y proyectos urbanísticos. Este grupo tiene una característica muy importante, que es el rigor en la representación. Al ser proyectos técnicos, proyectos que he encontrado la totalidad o en archivos digitalizados o bien en el Archivo Histórico Municipal de Sevilla, al ser proyectos técnicos, claro, aparecen en ellos representadas superficies, anchos de calle, inscripción de medidas, nomenclatura. Entonces, claro, eso para el trabajo de transcripción gráfica que hemos hecho eran documentos únicos para la labor, pues eso, para poder llevar a cabo esa labor de restitución urbana, ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos, ¿no? Recojo, por ejemplo, aquí el plano para la cesión gratuita de parcelas correspondiente al exconvento de San Pablo y cuartel de milicia. Un segundo, he puesto otro ejemplo, un expediente con motivo de la cesión de huerto para la apertura de nuevas vías que atraviesan el antiguo convento de San Pablo. Y en este quiero que, por ejemplo, este documento ha sido muy importante en la investigación. Quiero que veáis, por ejemplo, cómo esta es la manzana completa en la que se insertaba el convento, ¿no? Y que veáis cómo, por ejemplo, estas líneas, que no sé si se vean, estas líneas rosas, representan el proyecto de apertura de nuevos viales y de reurbanización, de los terrenos del convento, ¿no? Este es un claro ejemplo de cómo proyectos de esta época, por ejemplo, obviaban por completo hacer una valoración patrimonial previa, ¿no? Porque si veis, por ejemplo, estas líneas que están aquí arriba, ¿no?, que representan la alineación propuesta para esta calle, si esta alineación, que nunca jamás se llevó a cabo evidentemente, si esta alineación se hubiera llevado a cabo, hubiera dejado la iglesia casi con el ábside seccionado y sin sacristía, por ejemplo, y hubiera acabado también directamente seccionando por el primer sitio que se le ocurrió el claustro grande de la iglesia. Entonces, claro, eran como hemos visto entre 1909 y 1912, una serie de proyectos así que iban repitiéndose uno a otro y que casi que la diferencia entre uno y otro era que se habían trazado paralelas un poco más arriba, un poco más abajo, ¿no?
Pero bueno, la transcripción de este tipo de documentos pues nos ha dado eso, nos ha dado a nivel espacial datos completamente rigurosos, ¿no? O por ejemplo el proyecto de Sánchez Interior de 1895, en el que ya nos contaba pues el proyecto, el planteamiento integral que se hizo para la ciudad de Sevilla de apertura de viales, que venía heredado ya de las políticas de urbanismo que llegaron con Napoleón a la ciudad de Sevilla, ¿no? O aquí una transcripción de un plano de alineación del eje este-oeste de Talavera Heredia de 1913, heredado también del primer proyecto de reforma interior integral, ¿no? En el que, como veis, esta es una transcripción porque el expediente estaba en muy mal estado y prácticamente la fotografía del expediente no se veía nada, en el que, como veis, esta es la calle de San Pablo, este es el compás que formaba el convento, y como veis aparece pues la alineación completa, eliminando toda esta parte, pero eso, aparecen exactamente detallados el parcelario, los anchos de calle, así como las alineaciones propuestas y las previstas con anterioridad, ¿no? Bueno, pasaría por último al otro grupo más extenso de documentos que se han estudiado, ¿no? Que es el de fotografía histórica. Yo lo he dividido, así quizás de una manera un poco ortodoxa, ¿no? En particulares, fotografía de prensa y vuelos y fotografías aéreas. Las fotografías de particulares normalmente son fotografías, como indica, de particulares que las realizan a espacios urbanos, en la que, o bien de manera casual, o bien porque era el objeto de la fotografía, aparece en nuestro ámbito de estudio, ¿no? Luego hay un segundo grupo que son las fotografías de prensa, que estas se han sido documentos que nos han dado muchísima información, puesto que lo que documentan han sido los procesos de derribo, el incendio, los procesos de apertura de nuevos viales. Y por último, el grupo de vuelos y fotografías aéreas, en el que la mayoría es un grupo perteneciente a 1925-1929, que casi todo está recogido en el libro de Alfonso Braojos, que aparece en la bibliografía. Y un segundo grupo de fotografía de mitad de siglo, que eran vuelos sobre la ciudad de Sevilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, he querido poner esta fotografía, que es de la demolición del claustro grande del convento, la demolición parcial en 1910, una fotografía de particular que se recoge en la fototeca de la Universidad de Sevilla, en la que podemos ver pues el claustro grande tras la reforma barroca. La antigua capilla de Montserrat en el compás de San Pablo en 1937, previo al comienzo de la demolición. Como veis, aquí ya se había comenzado la demolición. Este es el compás, como veis aquí, esto es parte de la iglesia, este es el compás. Y por último, por ejemplo, os he puesto el ejemplo de esta fotografía. ¿Por qué he elegido esta fotografía? Esta fotografía, por ejemplo, estaba fechada en 1929. A priori está fechada en 1929, no hay problema, ¿no? Una vez que te pones a desarrollar la investigación, nos dimos cuenta que, por ejemplo, este edificio que vemos aquí, que es de Talavera Heredia, de Juan Talavera Heredia, se finalizó su construcción en 1925. El Hotel Colón, el Hotel Majestic y Hotel Colón, que estaría situado aquí, no aparece construido todavía, y ese hotel se finalizó para la exposición de 1929. Por lo tanto, sabemos que esta fotografía está fechada entre 1925 y 1928, pero no podemos darle fecha con más seguridad, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que no es de 1929. Y bueno, aquí por ejemplo en la fotografía pues podéis ver cómo ya se había demolido la mayor parte de la estructura conventual, y ya aparece gran parte de la huerta, de lo que era la huerta, todavía sin urbanizar, y que solo queda aquí el cuerpo central del edificio del cuerpo central de lo que era el convento, en este momento edificio de Hacienda. Bueno, y por último voy a ir al último grupo que he puesto como de documento, ¿no? Que sería el edificio como propio documento, ¿no? Restos y huellas. La iglesia de la Magdalena y la capilla de Montserrat, que es a priori lo que encontramos como restos, ¿no? Como preexistencia, los hemos usado simplemente como documentos que han guardado información sobre lo inexistente, ¿no?
y como referencias espaciales fijas e inmutables, pero no se ha realizado más allá un estudio sobre la propia iglesia o sobre la propia capilla, puesto que no era el objeto de nuestra investigación, ¿no? Y voy a irme ahora a huellas en paramentos para contaros, por ejemplo, a qué me refiero un poco con esto, contando pues algo un poco de manera casi anecdótica, ¿no? A ver, como veis aquí, esta es la fachada aquí os he puesto la fachada de la parroquia de la Magdalena. Una vez que yo realicé la transcripción del plano de 1888 y lo inserté en la trama, en la cartografía digital de la ciudad, ¿no? Claro, no me cuadraba la fachada de la fachada del edificio de Hacienda, ¿no? De lo que era el exconvento, ¿no? Que es esta fachada de aquí, como veis en esta foto, que llegaba prácticamente hasta el límite, hasta agotar la entrada de la iglesia y el rosetón de la fachada, ¿no? No me cuadraba con mi transcripción, entonces con mi restitución gráfica, ¿no? Entonces yo, claro, digo, bueno, lo atribuía en principio a fallos en lo que a fallos métricos a fallos métricos en el proceso, ¿no? Pero claro, entonces me apareció, localicé esta fotografía y vi que aquí había un negativo de una fachada que no correspondía con tantas fotografías que yo había visto de la Delegación de Hacienda de los años 50. Y claro, una vez que lo analicé, viendo por ejemplo la fotografía que había encontrado del incendio, de la fotografía de prensa, que es esta, del incendio de 1906, pues vi que evidentemente es que había habido dos fachadas, ¿no? Es más, luego cuando localicé en el Archivo Histórico Municipal el proyecto de 1951 de Juan Corominas, en el que se hacía el levantamiento del estado actual de lo que era el exconvento, ¿no? Pues vi que evidentemente sí, que esa me correspondía perfectamente con la Delegación de Hacienda, pero que es que aquí primeramente había estado la fachada original de lo que era el convento, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo como las huellas de los paramentos nos pueden dar todavía mucha información de lo que había habido con anterioridad, ¿no? Y bueno, vamos a centrarnos en las edificaciones junto al convento, tapias y medianeras y permanencia de trazados urbanos. En cuanto a las edificaciones junto al convento, sabemos de la existencia de viviendas adosadas a la tapia del convento desde 1647, en la que el pintor Murillo, voy a leer, menciona: una casa que yo tengo junto al convento de San Pablo, linde con casas mías. Y hay un segundo escrito de 1765 en la que se cita un solar de unos 70 metros cuadrados, indicándose que estaba junto al convento de San Pablo, y en otro que lindaba con él. Por lo tanto, sabíamos que existían una serie de edificaciones adosadas, ¿no? Por tanto, existirían esas tapias, esas medianeras, y queríamos localizar pues si había algún tipo de permanencia de trazados urbanos, ¿no? Tanto físicos como espaciales, tanto tangibles como intangibles, ¿no? ¿Cómo se realiza eso, ¿no? Bueno, lo primero que se hizo fue la transcripción, que es esta, del plano de 1888, en el que pues se puede ver directamente, no sé si se verá, que por ejemplo toda esta parte de aquí tiene una doble línea, toda esta parte de aquí tiene también una doble línea. Bueno, pues eso nos dice directamente que toda esta parte de aquí era medianera, por lo tanto tenía que tener edificaciones adosadas. Ay, perdón. Si vemos, por ejemplo, toda esta parte de aquí tiene huecos abiertos, por lo tanto todo esto conectaba con lo que serían las huertas del convento. Y toda esta parte de aquí, pues que vemos aquí así representada, era la medianera con la iglesia, ¿no? Y con la entrada del compás. Pues claro, ¿cuál es el segundo paso? Nos vamos a la cartografía urbana digital actual. Y claro, empiezas a hacer, bueno, antes de hacer incluso una superposición, se estudia la cartografía urbana, ¿no? Actual. Y empiezas a buscar pues trazados que no te cuadran, trazados diferenciadores, o empiezas a estudiar un poco cómo es el parcelario. Y por ejemplo, aquí veis, bueno, esto porque se sabe que es una de las últimas intervenciones, veis que por ejemplo el parcelario es un parcelario de grandes fachadas, un parcelario más actual, pero por ejemplo si nos íbamos a toda esta parte de aquí se veía que era un parcelario que procedía de la tradición histórica, ¿no? Como muy orgánico, ¿no?
y veíamos toda esta serie de pues ahí como de recovecos en la finalización de las parcelas. Y luego también nos íbamos a esta parte de aquí abajo en la que decíamos, bueno, si toda esta calle que se había abierto aquí nueva y estas que se habían formado aquí, todas estas parcelas que se habían formado aquí eran nuevas, ¿por qué se mantiene todos estos recovecos en esta final, no? Pues eso nos da una serie de indicios de que por ahí podría haber ido los límites del convento. Pues una vez realizada la transcripción, la inserción en la trama, incluso visto los expedientes que teníamos de 1909-1912, pues efectivamente localizamos el que, aparte de lo que teníamos a priori, que era la iglesia del convento de San Pablo y la capilla, pues sí, todavía permanecían las medianeras y las tapias de lo que había sido el límite del convento. Igualmente se reproducía en toda esta parte de aquí, ¿no? Pudimos hacer un registro, pudimos entrar en alguna de estas viviendas. De hecho, esta fotografía que os he puesto aquí es del acceso a esta vivienda de aquí, en el que pudimos corroborar que exactamente, si lo veis aquí, esta es la tapia de lo que fue originalmente del límite con el convento, ¿no? Y esta esquina que veis aquí corresponde a esta esquina de aquí, que toda esta parte sufrió la nueva alineación que se había propuesto para esta calle, pues se produjo este retranqueo. Claro, como el resto de alineaciones, como pasaba en las ciudades, que se proponían las alineaciones en ensanche y a lo mejor tardaban 50 años en que la siguiente vivienda pues hiciera reformas, pues entonces esas alineaciones quedaban al final, que en vez de provocar la amplitud de las calles, no, lo que provocaba era una creación de recovecos y de esquinas que en las ciudades pues que han permanecido hasta hoy, ¿no? Pues eso es lo que ocurrió, y por eso vemos aquí perfectamente cómo se quedó la medianera, ¿no? Bueno, voy a pasar, no sé cómo voy de tiempo, voy a intentar ser rapidita para que no se nos dilate mucho más. Voy a pasar a lo que sería el proceso de transformación, que sería más bien el resultado de todo esto que os he contado, de toda esta interacción con todo este tipo de documentos que habéis visto, ¿no? Bueno, os voy a poner un poco en antecedentes del convento, ¿no? Como ya os he dicho, el convento se fundó en 1248 sobre aquella casa de aquel lugar, otorgado por Fernando III, ratificado en 1255 por Alfonso X, ¿no? El crecimiento de la estructura arquitectónica se produjo entre el siglo XVI y el siglo XVII. Lo que es más conocido es la reforma barroca, lo que está más documentado es la reforma barroca de finales del siglo XVII, que recoge la intervención en la iglesia, incluso en el claustro grande, ¿no? Y que nos habla también de algunas características del convento. Pero ya en 1836 se produce la desamortización de Mendizábal, ¿no? Entonces, por lo tanto, el convento pasó a manos civiles. No me voy a extender mucho en esta parte, ¿eh? La iglesia del convento pasa a ser la nueva parroquia de la Magdalena en 1848. Pues la parroquia original de la Magdalena había sido derribada a manos de los franceses, ¿no? Cuando llegaron a Sevilla e introdujeron pues sus políticas urbanísticas, ¿no? Por lo tanto, y en el siglo XX lo que se produce ya en el convento es el proceso de fragmentación y destrucción de la estructura arquitectónica conventual. Nosotros vamos a centrarnos ahora en contar, pues eso, ese último siglo en el que se produjo pues esa fragmentación y esa destrucción hasta lo que queda hoy en día, ¿no? Aparte de estos antecedentes del propio edificio en sí, tenemos que tener en cuenta los antecedentes urbanísticos. A ver, como os he dicho, la llegada a la ciudad de Sevilla de Napoleón fue en 1810. De una manera muy resumida, su política urbanística se centraba en el derribo y apertura de nuevas plazas y en la renovación del tortuoso viario sevillano. ¿Cómo se realizaba esto? Pues su planteamiento era el abrir grandes vías, ¿no?, que se comunicaban entre ellas a través de grandes plazas monumentales. Esta idea, que en principio en Sevilla fue totalmente rechazada, posteriormente realmente estuvo detrás del nacimiento de las conexiones del norte, de las conexiones norte-sur y este-oeste de la ciudad, lo que veíamos en el proyecto de reforma interior que os enseñé antes de 1895 de Sáez y López, ¿no? Bueno, pues este fue el germen para otras intervenciones conexas de mejoras urbanas en las que se realizaron numerosas ampliaciones de viales en la ciudad, ¿no?, y nuevas conexiones.
En 1852, como veíais, la posición de la localización del convento, ¿no? En 1852 se construye el puente de Isabel II, que está a los pies de la salida del convento hacia el río, ¿no? Lo que une con el puente de Isabel II era lo que era el barrio de la Cestería, que para esta época se produce el proyecto del barrio de la Cestería y la creación de lo que hoy en día la avenida Reyes Católicos, y el derribo de la Puerta de Triana en 1868. Imaginaros la revalorización que estaba teniendo esta zona de la ciudad con todas estas intervenciones urbanísticas, ¿no? Además, una de las primeras líneas de transporte urbano en 1883 primaba su recorrido por la Puerta de Triana y la calle de San Pablo, ¿no? Deciros también que en 1889, previa a todo el planteamiento de la ejecución del ensanche de la calle San Pablo, se derribaba la portada del compás de San Pablo, ¿no? Bueno, pues con estos antecedentes urbanísticos y viendo sobre todo la revalorización que había tenido esta parte de la ciudad, vamos a contar pues rápidamente el proceso, ¿no? Ya os he enseñado cómo era la estructura. Ya bueno, aquí veis la inserción perfecta ya de lo que era la estructura conventual del último siglo de vida, ¿no? En la manzana, viendo lo que era la superficie completa de la huerta, ¿no? Bueno, esto sería en el año 1888. En 1906 se produce el incendio que os contaba, que sabía que había documentado a través de la prensa, ¿no? Incendio que pues como decía, en alguna prensa lo recogía como que había sido probablemente un incendio intencionado, ¿no? Que daba ahí esa duda, ¿no? Directamente un mes después del incendio ya había proyectos sobre los terrenos del exconvento que hablaban de una división en 4 grandes manzanas y que obviaban prácticamente cualquier tipo de restauración o de intervención en los restos del convento, ¿no? Lo único que se mantenía era la parte central. Es más, en los documentos de prensa se recogía que había sido dañada toda la parte de gobierno civil, pero que por ejemplo la parte de cuartel general, que es toda esta parte de aquí, no había sido dañada en absoluto. Bueno, pues directamente toda esa parte también aparecía ya derribada y totalmente seccionada en los proyectos de aperturas que veíamos que fueron surgiendo entre 1909 y 1912, ¿no? En 1920 se produce la cesión de terrenos para la apertura de las nuevas calles por parte de González Abreu, ¿no? Bueno, aquí veis entonces el resultado de lo que sería 1920, ¿no? En 1920 vemos como ya se había abierto la calle Canaleja, se había abierto la calle González Abreu hasta llegar a este punto de la manzana, ¿no? Y como lo único que se había dejado como persistencia había sido que aquí tenéis una imagen del incendio desde la espadaña, había sido la parte del cuerpo central de lo que era el convento, ¿no? Y si veis aquí, que no sé si se apreciará, una pequeña parte del claustro grande y un patio que es lo que serviera como patio de luces del gobierno civil, ¿no? Bueno, si continuamos un poco más adelante, en los años siguientes lo que se produce en cuanto al urbanismo es una progresiva fragmentación de los proyectos de reforma interior, ¿no? que estaban planteados desde una manera integral y que progresivamente van fragmentándose en pequeñas intervenciones. De esos proyectos lo que afectaron realmente al entorno de San Pablo fue el del primer tramo de la calle San Pablo, que como veis aquí produjo el derribo por completo de lo que era la manzana, que conformaba el compás, ¿no? En 1929 se produce la construcción del Hotel Majestic, hoy el Hotel Colón, en lo que era la parcela resultante del derribo del claustro grande, quedando todavía unos pequeños restos aquí del claustro, ¿no? Como os comentaba, eso, en 1937 se produce el ensanche del primer tramo de la calle San Pablo con el derribo de la manzana del compás y coetáneamente el proyecto de ampliación del edificio de Hacienda, que aquí os he dejado un pequeño documento que localicé en el archivo, ¿no? Entonces, como veis, lo que hace es una ampliación del ala, si se ve en el anterior, una ampliación del ala que daba a la calle Canalejas, ¿no?
gracias al levantamiento que encontré de 1951 de Juan Coronimas sobre el estado actual del convento, nos vemos que realmente la adaptación que se hizo de las dependencias del gobierno prácticamente reutilizó la estructura, y lo único que probablemente haría sería pues hacer pequeñas particiones y divisiones, ¿no? Pero que seccionó completamente por aquí, creando pues esta nueva pieza, ¿no?, que creaba la fachada de lo que era la calle Canalejas. Bueno, iríamos ya nos iríamos ya a la última parte de fragmentación total ya de lo que era la estructura conventual, ¿no? En 1955 se produce el derribo del edificio de Hacienda y la apertura de la calle Cristo del Calvario, que es esta calle de aquí, ¿no? Esto ya venía fraguándose desde hacía bastante tiempo anterior, pues desde 1940 ya estaba proyectado el nuevo edificio de Hacienda en lo que eran los terrenos, creo recordar, de la antigua aduana, ¿no? Bueno, lo interesante de aquí es que con la demolición del edificio de Hacienda, la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, en un comunicado al alcalde, manifiesta que la demolición del edificio de Hacienda no conlleva pérdida patrimonial alguna, al estar compuesto por un caserón y solares sin interés, pero que existe cierta crujía que corresponde al claustro que fue del convento de San Pablo, que debe mantenerse, puesto que sí tiene un interés arquitectónico, ¿no? Vale. En octubre de 1955 el Ministerio de Hacienda transfiere al Ayuntamiento de manera gratuita tanto esta parcela como esta, ¿no?, con la condición y la parcela independiente, con la condición de que fueran urbanizadas en un plazo de 5 años, ¿no? Cuando se aproxima el tema del derribo final del claustro, pues a la vista del interés demostrado por la Comisión de Monumentos y antes de elaborar el proyecto, los técnicos municipales vuelven a solicitar permiso al delegado de Hacienda para reconocer el claustro y obtener datos con los que evaluar su interés. Obtienen una negativa por parte del delegado y la indicación de que no podrán inspeccionar el elemento hasta que no se produzca su derribo, lo que por lo tanto es un completo sinsentido. Pese a esto, en 1955 la Comisión de Monumentos vuelve a repetir la necesidad de conservar los restos del claustro pidiendo la mediación municipal. La Delegación de Hacienda y el Ayuntamiento se reúnen para unar criterios para mejorar el resultado del proyecto de reforma interior, ¿no? Lo que deriva en una serie de cambios menores en el proyecto de reforma urbana y la referencia explícita en el informe a la conservación de los restos del claustro. Esto fue en 1955. Bueno, pues a pesar de esto, como veis aquí, en 1956 se está procediendo al derribo completo de los últimos restos, tanto del edificio como de los restos del claustro, que era lo único que todavía reconocían como que tenía un cierto valor artístico, ¿no? Como veis, pues entonces en 1960 se había urbanizado por completo, había quedando lo que era el solar que ocupaba los restos del claustro, ¿no? Y la parcela exenta que se destinó a vivienda y este pequeño predio que no se podía construir porque, como veis, la forma era bastante complicada y, claro, aquí lo que se encontraba era el Colegio de los Hermanos Maristas. Bueno, pues ya vemos que en 1960 esta fotografía es, si veis, es la construcción, es la ampliación del pedazo que era el claustro, ¿no? Es la ampliación del Hotel Colón, que incorporó directamente este pequeño predio, lo incorporó a su construcción. Y aquí ya se había producido el desalojo en 1972 de los hermanos maristas. Con eso se produjo ya la finalización, se reurbanizó totalmente el entorno de la capilla de Montserrat y se produjo ya la reurbanización con viviendas también en esta parcela, ¿no? Y ya también igualmente se construyeron el edificio de vivienda que hoy encontramos aquí, que es un único bloque de vivienda. Y ya por último, la última reforma urbana que afectó a lo que era el ensanche de San Pablo fue el ensanche del lado impar de San Pablo. Bueno, os quiero hacer he sido muy rápida en la parte, en el artículo encontraréis todo el proceso de transformación documentado y demás, con sus fechas y con toda la reflexión urbanística detrás, pero para contarlo así me parecía que era una manera más rápida, pues esquematizarlo un poco más, ¿no? Lo que sí os quiero hacer
Dejando estas dos imágenes de fondo en la que veis aquí lo que es la hipótesis de cómo de las dependencias principales de lo que era el convento, y aquí lo que suponía la manzana completa del convento, que era todo esto, os quiero hacer una pequeña reflexión para cerrar, ¿de acuerdo? Esta investigación no ha sido más que una primera aproximación al conocimiento del convento y de los fenómenos urbanos que, respondiendo supuestamente a las necesidades de la sociedad de la época, convirtieron al convento en un escenario de derribos que fueron sucediéndose a lo largo de casi 60 años, hasta transformarlo en el entramado urbano que es hoy. De lo que se conocía del convento de San Pablo, mucho versaba sobre sus religiosos o las hermandades que allí se ubicaban, algo sobre la historia de la orden y su implantación en la ciudad, y poco acerca de su edificio y de su arquitectura. Se contaba con pocas descripciones sobre él, salvo las de su templo y su reforma barroca, y alguna fotografía del claustro mayor, pero poco más. Con este trabajo se ha intentado abrir un nuevo periodo de conocimiento sobre el convento, el de los últimos años de existencia del inmueble, su reutilización, las transformaciones que padeció y la conformación de la urbanización actual de sus terrenos. Todas estas modificaciones han convertido a este sector en una parte más de la ciudad del siglo XX. Tampoco se puede destacar la intervención urbanística, pues se basó en trazar paralelas como la consecución de propuestas entre 1909 y 1912 ha demostrado, pretendiendo establecer la continuación de antiguas vías que se habían planteado, como el ensanchamiento de la calle San Eloy con la calle Canaleja o González Abreu con Tirso de Molina, que nunca llegó ni siquiera a efectuarse, teniendo en cuenta pocos factores más. La altura de las edificaciones se controló en función del ancho de las vías, sin tener en cuenta el entorno y el patrimonio al que afectaba, lo que provocó la situación de ahogo en la que hoy en día se encuentra su templo. En muchas intervenciones a lo largo del siglo XX, de manera errónea se ha valorado el monumento por un lado, su entorno por otro, lo cual ha dañado la conservación del patrimonio de nuestras ciudades de una manera completamente irreversible. Pese a la no conservación del bien, este intento de documentar y ampliar el conocimiento que se tiene sobre el convento lo considero un ejercicio de patrimonialización o puesta en valor del mismo, que ayudará a comprender la configuración actual de sus restos y espero aprender de los errores del pasado, sirviendo como reflexión para futuras intervenciones sobre nuestro patrimonio. Pues como bien dice el título de esta jornada, el futuro está en la historia. Bueno, muchas gracias por la atención.